muy querido por mí y también por muchas de las personas que están viendo aquí, escuchando a través de YouTube. Um, es el pastor José Alarcón. Y Dios puso en mi corazón invitar al pastor Alarcón para tratar este tema, porque siempre he visto al pastor Alarcón como un líder y precisamente hoy vamos a hablar de liderazgo. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, que Dios me lo bendiga, pastor. Un placer estar con ustedes. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por hace tiempo que no lo veo, así que un gozo para mí verlo. Igualmente, pastor, un placer saber que está en dos de mis iglesias que yo pastoreé. Y sé que está haciendo bien, así que me alegro contactarme con usted. Amén, amén. Eso le iba a decir, pastor, si Mérida le suena conocido. Meriden, Willimantic y casi Wallingford, pero ya estaba la idea de comenzar Wallingford también, pero ya estaba transicionando hacia la oficina. Sí. Pero qué bueno, me alegra que estás ahí y eres un pastor joven y Dios te está bendiciendo. Amén. Por Gloria eso, a Dios. Gloria a Dios. Precisamente hablando de Wallingford, empezamos este año en enero, fue enero, sí, como compañía. Así qué bueno. Creciendo, estamos formando grupos pequeños para la honra y gloria de Dios. Así que amén, amén, amén. Apreciamos sus oraciones, pastor. Gracias. Igual. Muy bien, vamos a entrar al tema que corresponde para hoy. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Todos los martes yo tengo un invitado para tratar distintos temas. Y quizás esas personas que nos están escuchando o que nos están viendo y dirán, bueno, este tema no es para mí. Eso es para el dueño de una compañía, un supervisor, el presidente de Estados Unidos, el presidente de la asociación, para los pastores. Porque cuando se habla de liderazgo, pues la gente piensa que el liderazgo son para esas personas que están al mando de un grupo de personas. Pero la realidad es que nosotros somos responsables de nuestras vidas. Yo soy el líder, independientemente de mi posición, de mi área de trabajo, yo soy el líder de mi vida, de mis metas, de mi salud, de mi matrimonio, de mis hijos en general. Entonces, el propósito de este programa de hoy, la intención es que por lo menos una o dos personas puedan salir de aquí pensando, oye, yo tengo que tomar control de mi vida. Yo tengo que tomar decisiones sabias, yo tengo que tomar las riendas, como dicen. Así que vamos a hablar de eso esta noche. Pastor Alarcón está en California, pastor. Así mismo, estamos en California a 3 horas de diferencia de ustedes en horario, pero estamos aquí, gracias a Dios, un lugar muy precioso por acá. ¿Cómo está el clima, pastor? ¿Está bueno? ¿Estamos? Mire, ha estado en los 80 casi todos estos días, pero ayer entró un tiempo y cambió la temperatura, ya bajó a 50 hoy, pero hasta el viernes va a estar un freezing warning, so hay un congelamiento, una posibilidad de que se va a congelar, va a bajar a 28, que para aquí eso es bastante frío, no neva, pero a 20 millas de distancia está la Sierra Nevada de California. Y se miran las montañas a 14,000 pies de altura, todas llenas de nieve, pero aquí estamos bien, gracias a Dios. Perfecto. Eso es lo que la mayoría de las personas tienen miedo aquí en Nueva Inglaterra. No tanto al frío, sino a la nieve. A la nieve. Muy bien. Gracias. Muy bien. Pastor, ¿qué significa liderazgo? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Tenemos que empezar definiendo la palabra. ¿Qué significa para usted liderazgo? Y quizás una definición bíblica. ¿Cómo la Biblia presenta el liderazgo? Vamos a empezar por ahí. Bueno, el liderazgo tiene muchas definiciones. Te voy a mencionar así varias por encimita, superficialmente, para que podamos mirar cómo el liderazgo no solo influye en lo eclesiástico, en lo de la iglesia, pero también en todo el aspecto de nuestra vida. Algunos dicen que el liderazgo, por ejemplo, es la habilidad o el proceso de poder influenciar a alguien para que esta persona pueda dirigir, pueda guiar, ya sea a un individuo o a alguna organización, etcétera. Otros dicen que es un proceso de influencia social que maximiza los esfuerzos de otros con el fin de que esta persona
o esta institución logre metas y goles, ¿verdad? A mí me gusta esta que voy a mencionar, que es que el liderazgo es influenciar, es inspirar y es motivar para que otros logren lo mejor de sí mismos. Y es aquí yo diría el secreto de lo que es lo que debe ser el liderazgo, donde una persona en X posición ayuda para que otro haga lo mejor de sí mismo. Por ejemplo, un padre dirigiendo, liderando a su familia, a los niños, para que el niño se supere y sea hasta mejor que él en el futuro, ¿no? Ese tipo de liderazgo es el que debe haber en la iglesia, por ejemplo. Mirando así una referencia bíblica acerca del liderazgo, no hay duda que el mejor liderazgo, el mejor líder que hay ha sido Cristo Jesús. Y a mí me gusta lo que dice la Biblia acerca de Jesús en Filipenses 2, cuando dice que Jesús se humilló, que Jesús se despojó, que ese tipo de liderazgo, le dicen en inglés un servant leader, un siervo líder. Y eso fue lo que hizo Jesús, que entregó todo, sus ambiciones personales, se despojó de todo el plan, la agenda escondida, dejó todo a un lado, dejó la política al lado y se entregó. Y ese es el liderazgo, pienso yo, que debe ser el liderazgo bíblico que debemos todos aspirar a él. Que usted mencionó siervo líder. ¿Cuál es la diferencia entre, porque el mundo enseña, ese es un líder, ese que da órdenes, el que no sirve a los demás, sino que a él hay que servirlo, a él al que... entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que el mundo ve como líder y lo que la Biblia enseña, que es un verdadero liderazgo? La diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo, vamos a ponerlo así, eclesiástico, que es el que nosotros nos concierne. Pero hay líderes que pueden ser líderes, pero no tener liderazgo. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que son líderes porque por X razón los pusieron en la posición. Ya sea lo heredaron, ya sea, como decían en México, el dedazo, ¿verdad? Que lo asignaron como líder, pero no necesariamente esa persona tiene liderazgo. Esta persona líder sin liderazgo tiene tendencias seculares, por ejemplo, solo es líder por la posición, por el poder, por la influencia, por el control y la manipulación, o buscando solamente un éxito personal. Ese individuo sube solo a la cima y deja rezagado a los colíderes o a los que están con él en el equipo, ¿verdad? Se adjudica toda la gloria, toda la fama, etcétera, ¿verdad? Y ese es el problema de ese tipo de líder. Así que hay una diferencia entre el líder secular y el líder eclesiástico. Y por ejemplo, el líder secular, para él es un negocio basado en producción o en posición. El líder secular es el rostro, la cara de la empresa. O sea, como vaya él, va la empresa normalmente. Eso es lo que yo me acuerdo que yo trabajé antes de entrar a estudiar teología, yo trabajaba en una compañía que se llamaba Raytheon, que era de electrónica. Y entonces yo era asistente al software engineer, pero el presidente era la cara de la compañía. O sea, como iba él, iba la compañía. Y entonces ese es el tipo de liderazgo secular. Su mayor objetivo es producción masiva, acomodar lugar. Exalta, ese tipo de sistema exalta al líder sobre colíderes, y ese es el sistema. Sin embargo, el liderazgo eclesiástico es muy interesante porque es un ministerio. En otras palabras, es un servicio. Y es la diferencia. No es por producción, no es por buscar alguna otra meta. Esto es un servicio de entrega, un ministerio. Es basado en sacrificio y en la salvación, ¿verdad?, del individuo. El líder eclesiástico no es el rostro o la cara de la entidad que se está dirigiendo, sino que el líder eclesiástico es la reflexión del líder mayor, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque sea pastor, aunque sea presidente de una conferencia, aunque sea presidente de la unión, ese individuo, aunque sea el líder, realmente siempre debe estar un líder mayor. En este aspecto es el Cristo Jesús el que debe estar siendo el líder mayor. Su objetivo entonces principal es ser un medio o un instrumento de salvación que el líder mayor utiliza para que toda la entidad se beneficie, no solo él como individuo o ella como individuo. El líder eclesiástico junto a los líderes laicos y toda la congregación exaltan al líder mayor. Así que se busca el beneficio para honrar y glorificar a ese líder mayor, que en este caso es Cristo Jesús, ¿verdad?
En el líder, entre el líder, el liderazgo eclesiástico está claro, en nuestra iglesia está el pastor, están los líderes laicos y está el liderazgo congregacional, o sea, está la congregación completa que forma este tipo de pirámide. Y en esta pirámide, cuando el pastor, y no siempre es el caso, pero cuando el pastor está conectado con el líder mayor, que es Cristo, ¿verdad? Entonces su liderazgo refleja el liderazgo de Cristo. Y el liderazgo de Cristo siempre fue honrar al Padre y siempre fue beneficiar a todo aquel que le acepta. Así que, ¿verdad? Ese liderazgo debe tener el resultado como tal, un servicio, ¿verdad? Como el de Cristo, que repercuya en el liderazgo del laico. O sea, que si mi liderazgo está conectado con el de Cristo y yo estoy tratando de imitar lo que como Cristo fue el líder, mi liderazgo entonces va a beneficiar a todos los laicos, a toda la iglesia, a todo el mundo en todos los aspectos, no solo eclesiástico, en la vida familiar, la vida matrimonial, en la financiera, en la vida social. O sea, este individuo va a ver básicamente a Cristo en mí reflejado. Y es aquí la diferencia entre estos dos. Si el pastor basa su liderazgo en ambiciones personales o en posición o en política, encamina al laicado y a la iglesia en general en un camino peligroso donde se fomenta la competencia, la división e inclusive la política sin escrúpulos. Y eso se ve algunas veces, ¿verdad? Cuando el líder pastor, el líder de la iglesia, el líder de la conferencia no está conectado con Cristo. Así que el modelo, yo pienso a seguir de entre estas dos que se diferencian bastante, debe ser el modelo de Cristo Jesús, que es un modelo servicio al prójimo, es un modelo de humildad y de sacrificio, es un modelo instituido antes, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, porque dice Primera de Pedro, 1:20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que Cristo se sacrificó, Cristo se humilló, Cristo se dio como un líder siervo desde antes de la fundación del mundo, pensando en que nosotros debemos seguir el mismo paso. Así que ese para mí es la diferencia entre ambos liderazgos. Eso que usted mencionó, esos principios, y yo quiero que estemos claros los que están escuchando y nos están viendo, eso aplica en relaciones matrimoniales. Correcto. En relación de amistad. O sea, ¿cómo un esposo es llamado a ser un líder del hogar, el líder, o sea, un líder y al mismo tiempo un servidor de su esposa y viceversa, de los hijos, de los amigos, etcétera? O sea, que esos principios que usted mencionó en el aspecto eclesiástico también aplican en general a relaciones común y corrientes, matrimonios y relaciones de amistad. Inclusive en un matrimonio es esencial porque esto derrumba las ideas sociales que hay por ahí de que el hombre tiene que pisar o dominar a la mujer, ¿verdad? En vez de verse en un equipo. O sea, cuando un líder asiste y mira que los demás que están al lado de él se mejoren, entonces se forma un teamwork, un equipo, ¿me entiendes? Entonces el matrimonio es de igual. Cuando el hombre permite que la mujer esté en el equipo, no que ella sea subyugada, ¿me entiendes? Sino que, y los hijos también, sino que estén todos en un equipo, la familia es bendecida, la familia camina hacia adelante y la familia progresa, porque de esa manera es como Cristo lo hizo, ¿no? Denos, pastor, un ejemplo, quizás en la Biblia hay muchos ejemplos, pero por lo menos uno que le llegue a la mente, un ejemplo de demostración de liderazgo para que la persona, porque ya usted definió lo que es liderazgo, ahora quizá en forma de ejemplo, a manera de ilustración, para que podamos entender mejor qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero Cristo, como yo mencioné, es el líder por excelencia. No, ahí no hay que mirarlo dos veces. Hay otros líderes en la Biblia, Abraham, Noé, Samuel, David, todos estos líderes de iglesia, gente que tomó iniciativa, que hicieron sacrificio, que dirigieron, motivaron, influenciaron. Pero de todos esos líderes que hay en la Biblia, a mí me encanta uno en particular que no es muy conocido. Se conoce, pero no es muy famoso, no está ni siquiera en Hebreos 11, que es el salón de la fe, ni siquiera se menciona a él allí, pero como ese líder es mi preferido porque muy interesante lo que él hizo. Sus principios de liderazgo influyeron las administraciones de Moisés, la administración de Jesús
como con sus discípulos, y hoy en día impacta millones y millones de cristianos en el mundo. Y creo que nuestra iglesia debe ser impactada también por ese tipo de liderazgo de este hombre, pero estamos un poquito rezagados e incrédulos al respecto. Pero esta persona, este liderazgo bíblico que yo, ¿verdad? Como dije, Cristo primero, pero este individuo me llama mucho la atención, es que este hombre aconsejó y se ocultó de la fama. Por ejemplo, él aconsejó y ayudó a toda la nación de Israel, aconsejó y desarrolló el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Y su liderazgo fue imitado por el propio Jesús. Eso me dice a mí que el liderazgo de este hombre realmente valió la pena, porque Jesús, 4,000 años después, imitó el liderazgo de este hombre, y su liderazgo es recomendado para hoy, ¿verdad? Por el mismo Jesús. Ese nombre se llama Jetro, el suegro de Moisés. Y para mí ese hombre, que simplemente era un agricultor que tenía ovejas y tenía animales, y verdad que tal vez no era tan importante, no tenía la fama hasta el momento que Moisés se encontró cuando salió de Egipto hasta allá, hasta Madián. Cuando se encontró con él, fue que entonces se menciona el nombre de él, y de ahí no se menciona otra vez hasta más adelante en otra parte, pero muy poco se menciona de él. Pero este hombre, cuando Moisés ya no podía más, cuando Moisés estaba estresado, su liderazgo estaba a punto de colapsar, su suegro le recomendó principios celestiales y eternos que para mí son poderosos, y estos se encuentran en Éxodo 18. Este versículo siempre yo lo utilizo, Éxodo 18, 19 al 21, lo utilizo cuando doy seminarios acerca de este tipo de liderazgo. Y permítame leer, pastor, este versículo dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, le dice él a Moisés, y Dios estará contigo y estará con el pueblo delante de Dios, y somete todos los asuntos de Dios y enseña las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Versículo 21, mas escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. No parece mucho buen consejo lo que hay ahí, aparece medio alto, tú tienes que descifrar lo que dice ahí, pero el consejo de él es el principio de Jetro. Se llama en el mundo de los grupos pequeños el principio de Jetro. Y no solo alivianó la presión y el estrés de Moisés, pero organizó a Israel en clanes, en familias, y más adelante esto conllevó a las tribus, a la formación de las tribus en Israel. Le dio estructura, orden, organización a la nueva entidad de Israel. Acuérdense, era nueva porque 430 años metidos en Egipto eran nuevos básicamente. Entonces su principio de liderazgo propone colaboración mutua, propone entrenamiento masivo, propone confianza en líderes propiamente preparados. El principio de Jetro es reconocido mundialmente como grupos pequeños o grupos celulares. Jesús mismo lo utilizó, es el principio que utilizó Jesús. Jesús solamente tuvo 12 nada más. Así que este principio que estableció ayudó a desarrollar el ministerio terrenal de Jesús. Es esencial. Jesús lo recomendó en Lucas 9 y en Lucas capítulo 10, cuando envió a individuos en grupos pequeños de 2 en 2 a hacer la obra misionera, ¿verdad? Es un principio divino, y nuestro mismo Dios es un líder que comparte ese liderazgo, porque él está en un grupo pequeño. El Padre, le dicen en inglés the Godhead, en la Trinidad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es un grupo pequeño, básicamente, ¿verdad? Y comparte su poder, su influencia, su gloria entre todos ellos, entre los tres. De igual manera es el concepto de los grupos pequeños, ¿verdad? Que todo es para beneficiar a un grupo pequeño completo. Y es una bendición poderosa este tipo de liderazgo que este hombre simplemente le aconsejó a su yerno, y fue una transformación completa para Israel. Y hoy en día Jesús, como dije, lo continuó, y todavía hoy en día muchas iglesias por ahí. Cabe mencionar, por cierto, que hace unos años atrás la División Norteamericana y la Conferencia General enviaron una delegación a Corea, a Seúl, en Corea, para indagar cómo David Choi controla la iglesia más grande del mundo, cómo él la formó y cómo puede la iglesia adventista dirigir iglesias, metaiglesias, ¿no? Iglesias mayores.
Y cuando ellos llegaron allá, fueron al culto. Después del culto, él los vio en la oficina y él les dice, y esto a mí me lo enseñaron un video cuando estaba haciendo mi maestría en Andrews. Allí se presentó ese video. Yo digo, wow, eso lo mantiene la división norteamericana, parece muy en secreto, pero allí nos mostraron. Y en el video se ven ellos esperando y luego él los pasa a la oficina y le dice, ¿quiénes son ustedes? Entiendo que son de la iglesia adventista. ¿Quiénes son? Oh, venimos de la conferencia general, etcétera. Queremos saber cómo usted formó esta iglesia, cómo la dirige, cómo puede dirigir una iglesia de 800,000 miembros en aquella ocasión. Ahora creo que está cerca del 1,000,000 casi de membresía. Entonces ellos querían saber y él les dice, ustedes son adventistas y vienen a mí. Y él abre otra puerta detrás de la oficina y le muestra su oficina personal. Y en la oficina personal, él abrió un gavetero grande así de 2 puertas. Cuando lo abrió, todos los libros rojos, mi hermano. Tremendo. Libros de la hermana White. Y él dice, yo saqué los principios de la escritura de la señora White. ¿Por qué ustedes vienen a mí? Ese fue el tema de ese video. Y a mí me dejó impresionado cómo este consejo que Dios le dio a Jethro ha llegado hasta nuestros días y otros lo aprovechan. Nosotros estamos un poco rezagados, ¿verdad? Pero ojalá Dios nos pueda bendecir. Así que ese, yo diría, es mi líder preferido después de Jesús. Perfecto, interesante lección. De paso, lo que nos están escuchando por Radio Oasis o a través de YouTube o Facebook, especialmente las visitas, tenemos grupos pequeños. Si usted está en el área, ya sea en Wallingford, que precisamente ayer, pastor, estaba dando un entrenamiento de grupos pequeños. Amén. En Wallingford, para la iglesia de Wallingford, porque estamos empezando con los grupos. En Maryland ya desde el año pasado tenemos grupos pequeños. Pero le quiero compartir a todas las personas, visitas que están en el área, Maryland, Wallingford, en el área aquí. Si usted quiere unirse a un grupo pequeño, comuníquese con nosotros. Déjenos saber. Y es una oportunidad. Hay personas que van allí que quizás no se atreven a entrar a un templo, el temor o lo que sea, o la reputación que tienen las iglesias, y se sienten más cómodos asistiendo a una programación informal donde se puede orar y se puede compartir testimonio y estudiar una porción de la Biblia. Así que les recomendamos que asista, independientemente de qué denominación usted pertenece, acompañen en uno de esos grupos pequeños. Amén. Se desarrollan liderazgo allí. Muy importante. Así es. Muy bien, pastor, vamos a seguir con el tema. Vamos a decir que ahora hay personas que dirán, ok, yo reconozco que debo de tomar el control de mi vida. Porque el liderazgo envuelve tomar decisión. Un líder debe de tomar decisiones. Claro. El esposo debe tomar decisión, la esposa, uno para su salud, etcétera. ¿Cuáles son los principios generales para una persona que nos está escuchando ahora? Que quizás no es dueño de una compañía, trabaja en una fábrica, está casado, pero su matrimonio está en el suelo, su salud, su finanza, y él sabe, especialmente después de escuchar todo lo que hemos mencionado en esta noche, que debe de tomar acción, que tiene que convertirse en un líder, que el presidente de Estados Unidos no le va a resolver los problemas, o el gobernador, o el senador X, sino que uno mismo es el responsable de su destino y de las decisiones que uno toma. Brevemente, ¿cuáles principios usted les recomendaría a esa persona para que tome acción esta misma noche? Uno de los principios que yo siempre pienso una persona que va a tomar alguna posición de liderazgo, ya sea como esposo, ya sea como padre, ya sea como miembro de iglesia, etcétera. Nosotros debemos tener, como dice, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y para mí, este principio se llama humildad. En otras palabras, si usted va a buscar ser líder de su familia, va a buscar cambiar su tipo de liderazgo porque tal vez no le ha dado buen resultado, y usted quiere tener un liderazgo de transformación, un liderazgo que no solo se transforme el que usted le da liderazgo, sino usted mismo. Es más, usted mismo debe ser transformado primero. Yo pienso, la humildad, sea humilde y manténgase humilde, porque es interesante que aunque el ser pastor, el ser esposo o el ser padre o el ser algún líder de algún departamento de iglesia, tal vez no sea una posición grande, pero el poder corrompe y tenemos que evitar esa corrupción del poder
con humildad, como Cristo fue humilde. Sea consagrado al Señor para que todo lo que usted logre sea para honrar y glorificar a Dios. Claro, debe ser súper organizado en su intención. Si usted quiere ser un mejor esposo, usted va a tener que trabajar a escribir, como yo decía, estas sleepy notes, estas notitas que se pegan. Sí, sí. La sticky notes. Las sticky notes, ¿verdad? Tú la pegas y decía, mi amor, I love you. Cositas así, si usted quiere cambiar, hágalo. Si usted quiere decirle a su hijo, a su hija que usted la ama, dígale. O sea, esto es cuestión de ser organizado, de tener un plan de trabajo, pero siempre que ese plan de trabajo tenga el resultado de ser misericordioso. Yo pienso que la misericordia para con su esposa, para con sus hijos, para con sus miembros de iglesia, para con sus compañeros de trabajo, en su escuela, donde quiera usted esté, que la gente diga, esta persona es humilde, es misericordioso, se puede confiar en esta persona, porque en inglés dice, he kept it simple, ¿verdad? Lo mantuvo simple. Es una persona que tiene liderazgo, pero no abusa del liderazgo. Y ese para mí debe ser un principio esencial en cómo nosotros podemos arreglar nuestros matrimonios, cómo podemos arreglar nuestra relación con nuestros hijos, cómo nuestros hijos nos van a mirar a nosotros que digan, wow, mi papá es misericordioso, mi papá me ama, mi papá acepta lo que yo hago, porque hay muchos padres, habemos muchos padres que lamentablemente con nuestra actitud, con el body language, también lo que hacemos es que humillamos a nuestros hijos y los degradamos cuando nuestros hijos deben estar arriba, la esposa debe estar arriba. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de liderazgo es de Cristo y toma mucho, conlleva mucho cambio, mucha transformación del corazón. Wow, poderoso. Si hay una palabra que yo quisiera, las personas que nos están escuchando, que recuerden de este tema, que relacionen con liderazgo. El sinónimo de liderazgo es humildad y servicio. Exacto. Uno no puede dar lo que no tiene. Y si uno tiene algo que está dañado, pues cuando comparte lo que tiene, pues va a dañar también a la persona. Llámese su pareja, llámese un hijo, llámese un amigo, un compañero de estudio, compañero de trabajo. Todos, quiero que sepan aquí, todos somos llamados a ser líderes. Algunos tienen una responsabilidad más grande que otros, pero todos somos llamados a ser líderes. Para los que dicen, pastor, eso no es para mí. Los que dicen, sí, mi matrimonio no está bien, mi finanza, mi salud, el doctor me dice, haz esto, haz aquello, y yo me siento en el mueble, llego de trabajar a comer pizza, comer y paso toda la noche allí. ¿Cuál es la consecuencia? Porque esas personas que todavía no entienden las ramificaciones, las consecuencias. Yo me atrevo a decir, antes de dar la oportunidad, pastor, que cuando un líder no toma decisiones sabias, no solamente él se afecta, como padre, como esposo, como jefe, supervisor en una compañía, como miembro de un vecindario, sino que se afectan las personas. Pero ¿cuáles son las consecuencias para ese hombre o para esa mujer que sabe que en este momento debe tomar una decisión y no la toma o no se atreve o no le interesa tomar? Buena pregunta. Interesantemente, hay algunos principios en el liderazgo que uno debe mirar. Por ejemplo, en el mundo adventista, nosotros vinimos a esta iglesia y nuestro mensaje es poderoso. Es un mensaje no solo evangelístico, es un mensaje de salud, es un mensaje de beneficio para todos, que alcanza todo aspecto, no solo espiritual, sino físico, emocional, ¿verdad? Cubre, ¿verdad? Como dice the umbrella, la sombrilla que cubre todo lo que es el evangelio de Cristo, cubre todo aspecto, como usted mencionó, en el hogar financiero, en la iglesia, en la sociedad, ¿verdad? En general. Y hay un principio que yo pienso cuando nosotros tomamos malas decisiones, porque hay individuos en la Biblia que tomaron malas decisiones. Te puedo mencionar a Lot, ¿verdad? Que tomó malas decisiones. Otro, la esposa de Lot, ¿verdad? Y un sinnúmero de otras personas que tomaron malas decisiones. David tomó Moisés tomó malas decisiones. Pero dentro de este liderazgo que uno quiere establecer o debe establecer, hay una palabra, un principio que se llama ser balanceado. Porque cuando uno es balanceado en la espiritualidad, por ejemplo, donde uno escudriña la palabra de Dios, hay gente que es súper espiritual, pero en la vida cotidiana, cuando tú los miras, están desbalanceados.
totalmente, o en su liderazgo están desbalanceados. O sea, nosotros debemos ser individuos balanceados, donde nuestra vida espiritual sea importante y sea una prioridad, donde nuestra vida cotidiana, la iglesia es importante, por ejemplo, pero no es lo más importante. Nuestra familia es muy importante, porque habemos muchos de nosotros, pastor, no diga nadie, los pastores somos culpables, muchos de eso, que nos entregamos en la iglesia, nos sacrificamos y nuestra familia está destruida. Entonces, ahí debe haber balance en nuestro liderazgo, que imitemos a Cristo en todo, ¿verdad? Para todo y en todo lugar, todo momento, no es solamente en la iglesia, porque cuando hay muchos que somos líderes en la iglesia, pero cuando vamos a nuestro hogar, cuando se cierra la puerta de nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo están destruidos por mi falta de misericordia, falta de buen trato, etcétera. Así que ser balanceado es esencial, y ser balanceado es pensar antes de actuar, por ejemplo. Ser balanceado es saber las prioridades, valorar lo que otro trae a la mesa, ¿verdad? Es organización, es compartir y delegar, es ser flexible, es poder ayudar a otro a mejorar, es enfocar a largo plazo, a corto plazo, es buen trato, es conocer las limitaciones de uno también. O sea, todo eso conlleva a ese balance que necesitamos como individuos para poder ser un buen esposo, poder ser un buen padre, poder ser una persona que es un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado, etcétera. O sea, todo en la vida tiene que ver con ese balance. Hay pastores que son buenos predicadores digamos, de profecía, pero no predican otros temas. Entonces, aún nosotros también debemos ser balanceados en todos los aspectos. Un buen predicador, buen administrador, una persona que es un pastor de verdad, ¿verdad? Un shepherd que visita, que ama a los miembros. Toda esa combinación, ese balance es esencial para cada uno de nosotros. Uno de los interesantes que usted mencionó, la prioridad de la familia. Dios, la familia y la iglesia, o para la persona que no es pastor o que no está en la iglesia, después de la familia, está Dios, está la familia y luego el trabajo. Correcto. Porque hay personas que uno de boca dice muchas cosas, usted lo sabe, basta. Decimos, sí, la familia, la salud es muy importante, pero en cuanto a acciones, eso queda en último lugar. La persona hoy en día se va a una compañía, una fábrica, trabajan 80 horas a la semana. Exacto. No hay tiempo de calidad para la familia, se están enfermando y el dinero que ganan, todo el dinero que ganan, lo tienen que gastar en hospitales. Y luego no hay tiempo para estar en familia porque hay deudas y problemas y enfermedades. O sea que el orden de prioridades está como descontrolado en este mundo en el que estamos viviendo. Entonces, tomar liderazgo significa poner tus cosas en orden, buscar a Dios sobre todas las cosas, una relación con Dios, pasa tiempo de calidad con tu familia. Yo siempre digo, pastor, cuando me mencionan ¿cuántas iglesias tú tienes en el distrito? Yo digo 5, porque tengo 4, pero tengo que incluir a mi familia, número 1. Eso es así. Familia número 1. Muy bien, el tiempo se nos ha pasado. Increíble como el tiempo pasa cuando uno está disfrutando de un buen tema. Pero tengo una última pregunta, que es sencilla, y hasta cierto punto usted la ha respondido, pero quisiera que abunde un poquito en ella. ¿Quién es nuestro líder? Líder principal, y quisiera que me mencione 1 o 2 características de ese líder que nosotros, de las tantas, pero 1 o 2 características que nosotros deberíamos de aplicar a nuestras vidas, independientemente de quien nos esté escuchando, sea la persona más humilde, que trabaja en una posición bien humilde o una posición bien alta, ¿verdad? Que alcanza hasta el presidente de un país, claro. Que aplica todo. Sí. Mira, ese líder, yo diría el líder ideal. Tú estás hablando del líder ideal. El líder ideal es aquel que puede controlar el deseo de la ambición personal, o sea, comparte el éxito con otros. Es un líder que influencia, que tiene poder, que valora a la persona, aunque realmente no valgamos nada. Ese líder valora a ese individuo y le da su poder, y no hay que buscar nada más. Yo lo mencioné, es Cristo Jesús. Filipenses 2 del 5 al 11 nos habla claro que él no estimó el ser igual a Dios, que él se despojó a sí mismo, que él tomó forma de siervo, y esa palabra suena linda en español, pero
pero en el griego eso es esclavo. O sea, él se hizo un esclavo para poder beneficiarnos, para poder darnos la victoria a nosotros y no que nosotros no suframos lo que él sufrió. O sea, él se humilló a sí mismo, él se hizo obediente hasta la muerte. Todo lo dice ese texto. Y para mí, esas dos características de él, su humildad y su entrega, su amor incondicional por nosotros es increíble. O sea, este hombre vale la pena seguirlo porque su liderazgo es especial porque nos ama. No, en inglés dice, he embraces us. O sea, nos abraza, nos acepta, susurra a nuestro oído, te amo, te acepto, tal como estás, aunque no merezcamos, él lo hace. O sea, ese tipo de líder se ve muy poco, ¿sabes? Pero es el líder que cada uno de nosotros en cualquier rama social, religiosa que estemos, debemos imitar. Es a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué manera de finalizar este tema, presentando a Jesús. Y yo quise finalizar con esta pregunta porque yo creo que ustedes sepan, las personas que nos están escuchando, quizás no tienen miedo. Tomar la posición de líder es un poco intimidante en cualquier área, ya sea para uno decir, ok, yo voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a dejar de comer esto, de ver a esa persona que no debería de ver. Es un poco intimidante y el enemigo quiere debilitarnos y hacernos creer que estamos derrotados. Pero le mencioné al pastor quién es ese líder máximo. Yo sabía que iba a mencionar a Jesús. Y es que no estamos solos, tú no estás solo. Amén. Y tú te quieres levantar como hombre, como mujer y tomar decisiones sabias para tu familia, tu salud, tu vida espiritual sobre todo. Jesús es el líder ejemplar, el líder máximo y está a tu lado y camina junto a ti. Amén. Nadie nace sabiendo, ¿sí o no, pastor? O hay personas que nacen con el conocimiento del liderazgo. No. Se aprende, todo lo bueno se aprende. Así como se aprende lo malo, también se aprende lo bueno, si queremos aprender. Y la Biblia es ese manual que nos enseña a ser mejores líderes. Así es. ¿Verdad que sí? Pastor, un abrazo y gracias de corazón. Las personas aquí le están mandando también saludos. Yo no sé si las recuerda, yo creo que sí. Sí, Gloria claro. Caballero, Pastor Alarcón, lindo recuerdo, Pastor Alarcón. Dios lo continúe bendiciendo. Un abrazo a Gloria, a todos los miembros de Meriden, de Wallingford y de Willimantic y de New London, que también conozco varias gente por allá, a los Galarza. Mi esposa es de los Galarza también, familia tal vez de ellos, porque son de esa zona en Puerto Rico, pero ha sido un privilegio, Pastor. Un abrazo, estaré siempre orando por usted. Siempre les recuerdo allá en Lowell y en Lawrence. Sí. ¿Verdad? En esos tiempos y qué gusto saber que está por allá en Connecticut, que Dios me le bendiga y gracias por esta oportunidad, pastor. Claro. Ore por nosotros acá, estamos, tengo 2 iglesias americanas y los tengo en evangelismo, mi hermano, en los 3 años que llevo por acá. Se ha bautizado un montón de gente y americanos, no hispanos, americanos, y ha sido una bendición y los tengo corriendo con evangelismo para la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es. Vamos a seguir orando por usted, pastor. Un saludo a todos por allá. Quiero despedirlo sin antes pedirle que ore por nosotros. Seguro. Ore por lo que nos están escuchando, ya sea a través de la radio o a través de YouTube o Facebook, para que Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros. Así haremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque eres un Dios especial, un Dios de amor y misericordia. Gracias, Padre, porque no hay que mirar mucho más lejos, solo a ti, Señor. Fijarnos, como dice la palabra en hebreo, mantener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Tú eres nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro mejor amigo y nuestro mejor líder. Y queremos, Padre, en todas las diferentes situaciones, ya sea en un liderazgo de trabajo, un liderazgo social, un liderazgo de iglesia, un liderazgo en la escuela, en diferentes, como padre, como esposo, Señor, que cada una de esas posiciones de liderazgo nosotros podamos imitarte en el amor, en tu misericordia, en tu paciencia, en tu valorización de las otras personas, Señor, y en tu entrega sobre todas las cosas, que cada uno nos entreguemos a ti y nos entreguemos a servir a nuestro prójimo y a nuestra iglesia en una forma especial. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a cada miembro de nuestras iglesias, oh Dios, que tú les dé esa esperanza, Señor, de verte venir en las nubes de los cielos muy pronto. Gracias, Padre, por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Un abrazo. Lo despedimos de aquí con mucho amor. Gracias.
Que Dios le bendiga, pastor. Un abrazo. Amén. Igualmente, igualmente. Bendiciones.